Bueno, son las 10:39. Vamos a conversar ahora con el señor Julio César Castiglioni. Él es experto en temas municipales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a RPP Televisión. Es sobre un tema en particular. Se ha presentado ya un proyecto de ley que busca mejorar el mecanismo de la revocatoria. Hemos estado, hace unos meses, pues, envueltos, inmersos en este procedimiento que ha sido, una vez que llegó a nuestra capital, criticado, analizado y cuestionado por algunas personas, algunos sectores. ¿Qué representa este proyecto? ¿Qué contiene este proyecto? ¿Qué mejoras podría implementar para el tema de la revocatoria? En primer lugar, felicitar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones por esta iniciativa de juntar a los dos entes integrantes del sistema electoral, OMPE y RENIEC, que si bien es cierto, ellos tienen una naturaleza, un trabajo de materia administrativa en el proceso de revocatoria, uno de la venta del kit y el otro de la verificación de las firmas, el Jurado Nacional de Elecciones, quien administra justicia en materia electoral, es el que termina recibiendo las quejas de la ciudadanía, los reclamos y las apelaciones. Y en consecuencia nos parece muy bien que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su presidente, haya acogido la iniciativa y presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República. Eso es saludable porque permitirá que todos los vacíos que existen el día de hoy se puedan superar. ¿Era necesario entonces? Sí, fundamental e importante. Pero al mismo tiempo aprovechar la gentileza de ustedes para invitarlos en que en esta tarea también se propongan las modificaciones de todo lo que es la legislación electoral. Nótese que el próximo año, en febrero, se convocan las elecciones municipales y en octubre son las elecciones municipales. Es decir, si en este año, en los meses que nos queda hasta diciembre, no hacemos las modificaciones de la legislación electoral en su conjunto, tampoco la podremos hacer ya el próximo año porque el proceso estaría en marcha. Pero regresemos a lo nuestro. Efectivamente, si usted nos podría explicar a su consideración cuál es, digamos, la propuesta más importante, más relevante de este proyecto que se ha presentado. El proyecto recoge varias iniciativas que se han presentado de diferentes personas. Nosotros también hemos hecho llegar algunas sugerencias que ha sido recogida por algunos congresistas. Nos parece importante la eliminación de la segunda elección o las elecciones complementarias para elegir a los reemplazantes. El artículo 25 de la ley establece que se debe elegir a los reemplazantes. La eliminación de esto significa que los accesitarios deben reemplazar a las personas que han sido revocadas. Tal como pasa en el Congreso. Tal como pasa en el Congreso, o como pasa en una vacancia, o como pasa en una suspensión. Y esto es importante por dos aspectos. Primero, porque no hay vacío de poder. Y en segundo lugar, a los partidos políticos se les va a obligar a que las personas que no están en los posibles personas que ingresen, para la redundancia, en la contienda electoral, por más que gane el 21 en el caso de Lima, el 22, el 23, no van a ingresar, así ganando las elecciones, también no sean personas de relleno, sino gente capacitada para asumir esa responsabilidad en cualquier momento, sea vacancia, suspensión o revocatoria. En consecuencia, los partidos políticos tendrán que escoger con mucha seriedad y responsabilidad quiénes son los accesitarios, porque el accesitario tendrá un rol protagónico e importante. O sea, si este primer planteamiento se pusiera en la práctica, las elecciones de este 24 de noviembre no se harían. No se llevarían a cabo las elecciones. Según lo que vivimos nosotros hace algunos meses, ya simplemente tendrían que asumir los cargos los accesitarios. Efectivamente, si la modificación se hubiera hecho con tiempo, le hubiéramos ahorrado un proceso electoral y un gasto al erario nacional. En consecuencia, como bien se ha manifestado, este proyecto de ley no genera ningún gasto al erario nacional. En segundo lugar, quizá ahí puede haber una discrepancia en la eliminación de este tope de 400.000 firmas y se tenga que establecer solamente el 25% a nivel nacional. Digo que quizá puede haber un tema de discrepancia porque en concepto nuestro debería ser el 30%. Usted me dirá que en el caso de Lima 30% es bastante elevado, cierto, pero en caso de provincias, y esto lo conoce perfectamente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque ahí llegan los expedientes, hay electores en muchas provincias, son 400, 600, 800 electores. Y juntar el 30% de firmas es muy sencillo, o 25% es muy sencillo. Entonces, son diferentes realidades.
Ir al tema porcentual de que donde hay menos electores se eleva la valla es un poco complicado. Establecer un tope que si al final quedamos en 25% es lo saludable, pero para mí lo interesante podría ser subir a un 30%, con el único, yo creo en la revocatoria como un mecanismo de control ciudadano, pero al mismo tiempo creo en los gobiernos locales, y hay que fortalecer a los gobiernos locales. Y que no se tome esto como, digamos, un tipo de represalia o de prebendas políticas, pues, ¿no? Efectivamente, no es posible que los perdedores del proceso electoral y se junten y el primer día ya estén tratando de comprar kit. El Jurado Nacional de Elecciones y OMP y RENIEC han propuesto que sea el mes de diciembre del año 2000, el tercer año del mandato. Creo que habría que revisarlo ello, porque si es en diciembre del tercer año, todo el proceso y el cuarto año ya hay elecciones municipales para elegir a las autoridades que van a reemplazar. Nosotros creemos que debería ser más bien en el primer mes del tercer año, ¿estamos de acuerdo? En el primer mes del tercer año, 2 meses, va a recoger las firmas. En el mes de marzo se eleva el expediente al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones le convoca al proceso electoral de la convocatoria de consulta popular dentro de los 90 días, cosa que estaríamos llevándolo a cabo en julio del tercer año. Un solo proceso en los 4 años de mandato municipal. No, pero se podría alegar que en 2 meses es un tiempo insuficiente para recolectar, como tal cual están las cosas ahora, para recolectar 400.000 firmas. Pero ¿qué es lo que sucede? Tampoco puede ser un tiempo ilimitado. En otras legislaciones, cuando se presenta la solicitud, se compra el kit, se presenta la solicitud para que éstas sean verificadas con las firmas. Si no cumplen con el requisito, el expediente se archiva. En nuestra legislación no. Eso dio pie al famoso cuarto lote, porque se les dio 30 días para que puedan juntar las firmas que faltaban. No, así no es. Un procedimiento administrativo se inicia y presenta todos mis documentos, y si al final no he cumplido con la presentación de todos los documentos, se archiva. Esto es un tema estrictamente administrativo. Muy al estilo a la idiosincrasia peruana, pues todo al último momento, espérate un poquito más, dame un poco más de plazo, que en realidad genera informalidad dentro del mismo sistema, pues, ¿no? Porque el proceso de revocatoria no puede ser llevado a cabo por una persona, es una colectividad que está descontenta por la gestión municipal, y no podemos estar sometiendo a la autoridad 1 año, 2 años o 3 años recolectándole firmas. O sea, la estamos sometiendo a un chantaje permanente y a una incertidumbre constante. Y eso es debilitar. Plazos fijos, 2 o 3 meses. Ya, podemos decir 3 meses para que recogen las firmas y punto. Y se acabó. Quien no cumplió sencillamente. Se presenta al Jurado Nacional, al RENIEC, el RENIEC verifica las firmas, esto eleva al Jurado Nacional de Elecciones y convoca. Otro de los planteamientos que se ha presentado en este proyecto, señor Castiglioni, es, por ejemplo, la revocación, o que la revocación proceda con el voto favorable de más de la mitad de los electores hábiles del padrón electoral, y no con los votos válidos. ¿Qué le parece? A mí me parece muy... No, nosotros también coincidimos con eso, porque si usted dice que los votos nulos y blancos no valen, perdón, estamos dejando de lado una manifestación. La manifestación de viciar mi voto es porque ninguna de las dos posibilidades me han convencido. Entonces yo voy a votar por obligación, siendo las elecciones en el Perú obligatorias. Pero ninguna de las dos posibilidades me han convencido. En consecuencia puedo viciar mi voto o puedo votar en blanco. Si eso no se cuenta, entonces ¿para qué voy a votar? Porque si voy a votar me multan. En consecuencia es un desprecio, claro, al voto, a la expresión del ciudadano. Una expresión de rechazo, por último, incluso a la propia revocatoria como concepción. Rechazo la revocatoria como concepción, para mí no es buena. Entonces es una opinión, correcto, se respeta. ¿Por qué no se va a contar esos votos? Me parece correcta la interpretación y me parece correcta la sugerencia. Bien, señor Castiglioni, nos indican que tenemos que hacer una pequeña pausa porque nos vamos rápidamente a Francia. ¿Qué es lo que está sucediendo en Francia? Pues se está realizando la primera boda gay en la historia de ese país. Y ahí precisamente tenemos las imágenes de estos 2 primeros novios que formalmente van a unirse en matrimonio luego de esta iniciativa que ha sido sumamente criticada y que ha generado pues manifestaciones y protestas por sectores conservadores en este país europeo, en Francia. Son imágenes que nos llegan a través del satélite que se está observando a través de RPP Televisión.
Bueno, ¿quiénes son los protagonistas de este momento histórico, vamos a decirlo así, en Francia? Vincent Autun y Bruno Bollot, que se convierten en los protagonistas de la primera boda gay en Francia, y la cual se celebra en el Salón de Honor de la Alcaldía de Montpellier, y es oficiada nada más y nada menos que por la alcaldesa, la ministra de Derechos de las Mujeres y vocera del gobierno, y también la ministra de Familia asistirán a esta primera unión formal, primer matrimonio gay. Bueno, y como lo hemos estado comentando, pues esta ceremonia concita la atención de toda la prensa francesa y también la internacional y en general del público, ya que desde que se aprobara la ley, las calles de París han sido testigos de 3 multitudinarias manifestaciones en contra de personas o del matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, una de estas manifestaciones se registró el último domingo y terminó con enfrentamientos que dejaron 350 detenidos. Además, también se han registrado algunas agresiones individuales, como la de un hombre que recibió una paliza cuando paseaba con su novio cogido de la mano por la calle. Vincent, Bruno, ce jour, vous l'avez rêvé. Nous l'avons rêvé. Et aujourd'hui, ce rêve va devenir une réalité. Vincent, Bruno, nous allons vivre. Cabe indicar que esta ley, la ley del matrimonio gay, fue una promesa que fue planteada, que fue lanzada por el ahora presidente François Hollande durante su campaña electoral. Y Francia de esta manera se convierte en el 14º país del mundo que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Moment historique pour notre pays, pour notre République, puisque nous allons célébrer le premier mariage entre 2 personnes du même sexe. Votre histoire, Vincent et Bruno, rencontre en ce jour celle de tout un pays, celle d'une société qui progresse, qui lutte. Bueno, teníamos ahí entonces imágenes que provienen de Francia con este momento que sin duda marca un antes y un después en la historia civil de este país. La primera boda entre personas del mismo sexo. Muy emocionados en realidad los 2 protagonistas de esta ceremonia. Bueno, vamos a retornar a nuestro país, a nuestra capital. Estábamos conversando pues de temas electorales, de temas que tienen que ver con la revocatoria. Estamos con Julio César Castiglioni, experto en temas municipales. Señor Castiglioni, estábamos hablando precisamente del voto válido. Sí, yo creo que todos los votos deben contarse. Los votos nulos y blancos deben entrar a la sumatoria y del 50% más 1 se debe sacar el resultado, si es a favor de la revocatoria y en contra de la revocatoria. Pero hay algunos temas adicionales que me gustaría tocar, que no son tan adicionales, son de fondo. En primer lugar, el proceso es dañino para el afectado. Cuando a usted le compran un kit, no le notifican. Cuando terminan de recolectar las firmas, no le notifican. En la verificación de las firmas, no le notifican. Cuando alguien dice, señor, esa no es mi firma, no se lo acepta. RENIEC penosamente, y lo tengo que decir, ha cumplido un papel deplorable en este proceso. Dice que el afectado, usted, a quien le piden la revocatoria, no tiene derecho a personarse al proceso o al procedimiento porque la ley no lo contempla. Cuando la Constitución Política del Estado garantiza el derecho de defensa, la tutela administrativa. ¿A qué se refiere? O sea, por ejemplo, al alcalde... La verificación de firmas. La verificación de firmas o el impugnar las firmas. Hay gente que dice, señor, yo no he firmado, me han sorprendido y me han sacado la firma con... ¿Esto no se toma en cuenta actualmente? El RENIEC dice, cuando yo autoridad, alcalde o regidor, digo, señor, estoy cuestionando esas firmas, me termina diciendo, usted no es administrado porque la ley no lo prevé. Es una lástima que realmente RENIEC haya actuado de esta manera en este proceso de revocatoria y todavía hay expedientes en trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones que va a tener que resolver del próximo proceso, porque RENIEC no ha dado trámite a todos los cuestionamientos de las firmas que se han presentado, donde hay firmas incluso falsas, firmas de personas que han muerto, firmas de personas que no sufragian en el lugar, firmas de personas que son menores de 18 años. Y en consecuencia, yo afectado no tengo derecho a nada de eso. O sea, ¿dónde está
la garantía del debido procedimiento. Los procedimientos tienen que ser garantistas. Y entonces ahí me atentan contra todos mis derechos y el que sí tiene todas las ventajas y el privilegio es el revocador. ¿Se han contemplado estos planteamientos dentro de este proyecto que se ha presentado? Yo espero que sí, no lo he visto, pero nosotros sí lo hemos hecho llegar. En consecuencia, es un tema que se debe ver. En segundo lugar, sacar a los jueces de paz. ¿Qué tienen que hacer los jueces de paz en la revocatoria, por amor de Dios? Esta es una intromisión en el Poder Judicial. El Poder Judicial, y a través del Consejo Nacional de la Magistratura, designan a los integrantes del Poder Judicial, de este poder importante del Estado. En consecuencia, si nosotros ponemos a los jueces de paz en la revocatoria, imagínense, cada uno va a querer poner a sus jueces de paz y revocar a sus jueces de paz al criterio de determinados grupos de poder y más, ¿no? Como con las cualidades y características que debe tener un juez. En tercer lugar, incorporar lo que es la franja electoral y la publicidad estatal y la neutralidad estatal. En la ley de revocatoria no se contempla nada de eso. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo ha dicho. La ley no lo prevé y en consecuencia nosotros no podemos ir más allá de lo que prevé la ley en ese sentido. Y en consecuencia es muy cierto. Por lo cual, si esta ley de revocatoria vigente a la fecha forma parte del conjunto de dispositivos del sistema electoral, tiene que estar engarzada entre los otros dispositivos para que la rendición de cuentas que sí se establece en el proyecto y que parece muy bien, la fiscalización de quiénes son los financistas, cuánto han gastado, se haga como corresponda. El jurado, OMPE, pueden fiscalizar a los promotores y al mismo tiempo a los afectados. Ha dejado mucho que desear en realidad este tema precisamente, el financiamiento en torno a esta campaña de revocatoria. Y penosamente hasta el día de hoy no sabemos, no sabemos dónde, las formas de financiamiento. Y eso deberíamos saberlo por una sencilla razón. Porque probablemente, no le estoy diciendo que eso sea, probablemente en otras realidades, no necesariamente en Lima, haya dinero pues mal habido. Dinero de personas que no creen en la democracia, que son grupos subversivos, o dinero proveniente del narcotráfico o del lavado de dinero. Y en consecuencia se tiene que saber los financiamientos que se producen en estos procesos de consulta popular, porque en caso contrario lo que estamos haciendo es debilitar la democracia. Y el Jurado Nacional de Elecciones, que es el pilar de la democracia, está en la obligación de cautelar que las instituciones, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, se solidifiquen. Y esta solidificación va, en primer lugar, tener reglas de juego claras en los procesos que se van a llevar adelante. Finalmente, señor Castiglione, me gustaría su opinión en torno pues a esta situación que se ha visto en la Municipalidad de Lima respecto a la contratación de una empresa para publicidad, que ha generado una serie de críticas, sobre todo por regidores opositores a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. El señor Jaime Salinas ha manifestado que se ha elegido a dedo a una empresa para que brinde servicios precisamente de publicidad. ¿Esto le parece que está dentro de lo legítimo, de lo legal? Hay dos temas ahí. En primer lugar, si es una publicidad de carácter personal, estamos hablando hasta de una comisión de un ilícito penal. Porque evidentemente estoy utilizando un bien público, dinero del Estado, para levantar mi imagen o hacer la difusión de mi imagen, en primer lugar. En segundo lugar, hay una mala costumbre y perniciosa en estos procesos de menor cuantía. Sobre pretexto que están al margen de la ley de contrataciones, cosa que no es muy cierto. Lo que pasa es que como hay una menor cuantía, evita el proceso, pero eso no significa que deba cumplir con otros requisitos. En este caso son 9 millones, más de 9 millones de personas, me parece. Y ahí, entonces, lo que se va por el fraccionamiento, pues, y la ley de contrataciones prohíbe el fraccionamiento. Entonces, a usted le pago 900 y tantos, 9.000 soles o 10.000 soles este mes, el siguiente 10.000, y en consecuencia evito el proceso de selección. Porque si sumo el monto total, tengo que ir a una licitación o un concurso público. Entonces, para evitar, voy de 10.000 en 10.000, porque la ley solamente me permite hasta 10.950. Entonces, voy fraccionando, y eso la ley de contrataciones prohíbe. E incluso podría ser causal de vacancia, porque se está contratando para un beneficio personal. Y conforme la ley orgánica de municipalidades, la ley castiga al funcionario, o sea, alcalde o regidor, que utiliza un bien municipal para un beneficio propio, dejando de lado la colectividad o el bien público, perjudicando al bien público. Entonces estamos hablando de una situación bastante seria, un tema de carácter administrativo donde se dejan de lado los procedimientos, un
probable ilícito penal porque sí habría abuso de autoridad y hasta peculado, y además una probable causal de vacancia porque se está beneficiando con esos contratos a alguien en particular, y la ley eso es lo que evita. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Julio César Castiglioni, experto en temas municipales. Son las 10:59, amigos. Vamos a ir con el gran resumen de la hora y retornamos con más noticias en la Central de Informaciones.